Muy buenas tardes, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría General de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum. Con su permiso, magistrada presidenta. Magistrada Mesola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontivero. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Presente. Magistrada Maleticia Montoya Gastelo. Presente. Hago constar, magistrada presidenta, que se encuentran presentes la totalidad de magistraturas que integran este tribunal. Certifico, por tanto, que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido a la Secretaría General proceda a dar lectura del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Orden del día. Primero, lista de asistentes y en su caso declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis y discusión, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano según expedientes acumulados CECIN-04 y 05/2016 JDP. Cuarto, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano según expediente CECIN-06/2016 JDP. Quinto, clausura de la sesión. En consecuencia, agotados los dos primeros puntos del orden del día, pasamos al tercero, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano, según expediente TECIN-04 y 05/2016 JDP acumulados. Conforme a lo dispuesto por el artículo 13 del reglamento interior de este Tribunal Electoral, todos los asuntos de interés estatal serán distribuidos entre los magistrados y magistradas para la formulación de los proyectos de resolución conforme se hayan radicado, y en caso los expedientes fueron turnados a la ponencia de la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, por lo que pido a la magistrada García que, ya sea personalmente o a través de algún proyectista adscrito a su ponencia, haga del conocimiento al Pleno sobre el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso de la presidencia, me permito dar uso de la voz al secretario de Estudio de Cuenta para que rinda la cuenta del proyecto. Gracias. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificado con las claves de expediente TECIN-04/2016 y TECIN-05/2016 JDP acumulado, interpuesto por Juan Ramón Félix López y Margarita Castro López, respectivamente, en contra de las resoluciones de fecha 11 de enero del presente año, emitidas por el Comité de Vigilancia, Transparencia y rendición de cuentas del Partido Encuentro Social. Los recurrentes y sus escritos de demanda exponen como agravio que las resoluciones emitidas por dicho comité transgreden lo establecido en el artículo 17 de la Carta Magna, porque no cumplen con una de las exigencias que establece el mencionado precepto, que es el de congruencia, que debe tener toda resolución. Esto debido a que la responsable expone consideraciones ajenas a la litis, es decir, a un tercero. En igual sentido, el segundo punto de agravio se duele del considerando quinto de las resoluciones, que resolvió la falta de personalidad de los promoventes, remitiendo a las consideraciones expuestas en el primer agravio, consistente en la falta de congruencia. En el tercer agravio, lo hacen consistir en la falta de exhaustividad de las resoluciones, esto debido a que el comité examinó los agravios expresados en las quejas de los promoventes de una manera muy genérica, y fue omiso en ubicar y estudiar cada una de las partes de las demandas. Ahora bien, del análisis y estudio de los agravios expresados por los recurrentes,
Este tribunal considera que los agravios identificados como primero y segundo guardan una estrecha relación, ya que en ambos aducen una posible incongruencia en las resoluciones que se impugnan. Por consiguiente, se determina que dichos agravios serán analizados en conjunto. En cuanto a los primeros dos agravios, los actores aducen que los considerados de las resoluciones impugnadas, el nombre de quien comparece y actuó en cada procedimiento respectivamente aparece de forma errónea. Es decir, tratándose del expediente de Margarita Castro López, aparece en la resolución respectiva el nombre de Juan Ramón Félix López, como si fuera este último quien participó en los hechos descritos en dicha resolución. Al respecto, se constata que obra en auto del expediente acumulado en que se actúan tanto la copia simple de las resoluciones que agregaron los promoventes, así como las copias certificadas allegadas por las responsables, de las cuales se advierte una discrepancia, puesto que la copia simple, es decir, la aportada por los promoventes, sí contiene las imprecisiones en las hojas señaladas por Margarita Castro López, mas no así por cuanto hace a Juan Ramón Félix López. Sin embargo, de la que aportó la autoridad responsable no resulta lo mismo, pues en las páginas que los actores señalan se aprecian los nombres correctos según el expediente de queja que se resuelve. No obstante lo anterior, en aras de procurar dictar una resolución con más y mejores elementos, este resolutor procedió a efectuar una revisión de las copias certificadas a las resoluciones de queja que remitió el 22 de enero de 2015 la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que se encuentran localizables en los expedientes TECIN-02, TECIN-03, diagonal 2016, JDP acumulado, así como en el propio expediente que se actúa de los cotejos realizados en dichos expedientes, se advierte que coinciden con la copia certificada que remitió la responsable, concluyendo por tanto que resulta infundado el agravio aducido por los ahora promoventes en cuanto a la incongruencia, así como la inexistencia en las actuaciones hechas por terceros en las resoluciones dictadas en los mencionados expedientes de queja. Bajo las consideraciones señaladas, por no acreditar los extremos relacionados con la congruencia, este tribunal advierte que las aseveraciones que vienen haciendo los promoventes respecto a la personalidad con la que comparecen corren la misma suerte del agravio anterior, pues al resultar infundada la incongruencia afirmada por los actores, el mismo resulta infundado. Respecto al tercer agravio, relativo a la falta de exhaustividad por la autoridad, al no realizar un examen completo de todos y cada una de las partes que se integran en la demanda, agravio que este tribunal declara fundado, en razón de que del estudio de las pretensiones de los promoventes en sus escritos de queja se desprende una serie de agravios contenidos en el cuerpo de los escritos de fecha 16 de octubre del 2015. Evidencia que efectivamente el comité no realizó un estudio exhaustivo de los agravios presentados ante él, violando el principio de exhaustividad, al impedir a los promoventes acceder a la justicia intrapartidaria a la que tienen derecho como miembros del partido Encuentro Social, siendo equivocada la apreciación del comité resolutor al señalar su impedimento de estudiar las pretensiones de los promoventes por no exponer de manera específica la parte del acto en que le depara algún tipo de perjuicio, ni de qué manera les afecta el hecho de que el Comité Directivo Nacional acordara sobre la suplencia de sus funciones, ya que del estudio de los escritos de los promoventes sí se advierten manifestaciones de agravio. Por tanto, la autoridad responsable debió realizar un análisis exhaustivo del ocurso y pronunciarse al respecto a las consideraciones expuestas. Lo anterior, en atención al atinente artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere la exigencia de que toda resolución que emitan las autoridades debe ser completa. Por consiguiente, el comité responsable debió haber realizado un análisis exhaustivo de los escritos de demanda presentados por los actores y haber tomado en cuenta los conceptos de agravios expresados por los mismos, independientemente en qué apartado o lugar específico del escrito puedan localizarse, así como también de deducir los agravios de tales hechos, resolviendo con los elementos que obren en el expediente. Por lo tanto, en el proyecto se propone revocar las resoluciones emitidas por el Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas del Partido Encuentro Social. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, licenciado Sáenz. Queda a consideración de ustedes, magistradas y magistrados, el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea participar, pronunciándose sobre el mismo.
Adelante, magistrada ponente. Gracias. Con el permiso de la presidencia, brevemente y en suma de la cuenta, resaltar que el proyecto que se pone a consideración de este pleno efectivamente propone revocar las resoluciones impugnadas y emitidas por el órgano intrapartidista para efecto de que dicha responsable estudie todos los agravios señalados por los promoventes en su queja primigenia y todos los agravios señalados en esa queja y haciéndose notar en la resolución de manera enunciativa algunos de ellos. Se precisa también que se otorgan en el proyecto, se pone en consideración que dichas resoluciones deberán emitirse en un plazo de 5 días, todo lo anterior para restituir a los promoventes su derecho al acceso a los procedimientos de justicia intrapartidaria en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. ¿Es cuánto? Bien, ¿algún otro magistrado o magistrada? De no haber más participaciones, procedemos a tomar la votación del proyecto presentado, por lo que le pido a la Secretaría General todo el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia, magistrada Verónica Elizabeth García Montenegro. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Sí, acompaño el proyecto. Magistrada Maisola Campos Montoya. Con el proyecto. Magistrada Maleticia Montoya Martínez. Con el proyecto. A constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución relativos a los juicios de protección de los derechos políticos del ciudadano, según expedientes de CIN 04 y 05 diagonal 2016 JDP acumulados, han sido aprobados. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano, según expedientes de CIN 04 y 05 del 2016 JDP acumulados, se resuelve. Primero, se acumula el expediente TESIN 05 diagonal 2016 JDP interpuesto por Margarita Castro López al diverso medio de impugnación que motivó la integración del expediente TESIN 04 diagonal 2016 JDP interpuesto por Juan Ramón Félix Castro por haber sido presentado en tiempo primero. Segundo, son procedentes los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano interpuestos, identificados con la clave TESIN 04 diagonal 2016 JDP y TESIN 05 diagonal 2016 JDP acumulados, en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía y términos acumulados. Tercero, son infundados los agravios primero y segundo expresados por los recurrentes. Cuarto, es fundado el tercer agravio expresado por los promoventes y en consecuencia se revocan las resoluciones CNDV-TRC diagonal Q-026 diagonal 2005 y CNDV-TRC diagonal Q-027 diagonal 2015 emitidas por el Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas por el Partido Encuentro Social, para los efectos señalados en el considerando sexto de la presente resolución. Quinto, se ordena al Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Resolución de Cuentas del Partido Encuentro Social para que en el plazo de 5 días contados a partir de que surta efecto la notificación, emita nuevas resoluciones. Dichas resoluciones deberán notificarse a los actores Juan Ramón Félix López y Margarita Castro López el contenido de las mismas, a más tardar al día siguiente en el que se emitan, conforme al artículo 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en atención a lo establecido en el artículo 59, fracción 5, quinta, de los estatutos del Partido Encuentro Social. Además, deberán informar a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia. Sexto, notifíquese en los términos de ley.
Pasamos al cuarto punto del orden del día, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano según expediente PSIN 06/2016 JDP. Conforme a lo dispuesto por el artículo 13 del reglamento interior de este Tribunal Electoral, todos los asuntos de interés estatal serán distribuidos entre los magistrados y magistradas para la formulación de los proyectos de resolución, conforme se hayan radicado, y en este caso, el expediente fue turnado a la ponencia del magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, por lo que le pido al magistrado Medina que, ya sea personalmente o a través de algún proyectista adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Sí, le pediría a la licenciada Mixia Ábalos, secretaria de Estudio y Cuenta, de cuenta del proyecto correspondiente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano PSIN-06/2016 JDP, que pone a su consideración el magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, interpuesto por el ciudadano Gerardo Peña Vilés, en contra del oficio CME-AHO-12/2016, de fecha 3 de febrero del 2016, emitido por el presidente del Consejo Municipal Electoral de Ahome, relativo a la respuesta a la solicitud planteada por dicho ciudadano. Del escrito inicial de demanda presentado por el ciudadano se advierte que el actor argumenta como conceptos de agravios los siguientes. El actor expresa que la respuesta a la solicitud planteada, donde el presidente del Consejo Municipal Electoral de Ahome señaló que es necesario cumplir con el anexo de la copia simple del anverso y reverso de la credencial del elector, ya que es un requisito para llevar a cabo el registro de su candidatura independiente, el cual, al decir del actor, le violenta su derecho a ser votado. Mismos contenidos en los artículos 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, párrafo primero, inciso B, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 25, inciso B, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que la autoridad responsable excedió su facultad reglamentaria al establecer un requisito que no está previsto en la ley, y que excedió y que es excesivo y desproporcionado. A juicio de este juzgador, los conceptos de agravio que endereza Gerardo Peña Vilés son fundados, toda vez que el requisito previsto en los lineamientos aplicables para el registro de candidatos y candidatos independientes a la gobernatura del Estado, diputaciones e integrantes de los ayuntamientos por el sistema de mayoría relativa para el proceso electoral local 2015-2016 y en la base novena de la convocatoria, donde se exige a los aspirantes a candidatos independientes a su solicitud de registro el deber de acompañar, entre otros documentos, la copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente de todos y cada uno de los y las ciudadanos que suscriben la célula de respaldo. Resulta inconstitucional e ilegal. Esto en base a que el día 17 de febrero del año en curso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos, dictó sentencia dentro del medio de impugnación sub-JDC-159/2016, que determinó que el requisito previsto en dichos lineamientos, así como en la convocatoria, resulta inconstitucional, toda vez que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa excedió sus facultades reglamentarias contempladas en el artículo 146 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, al introducir disposiciones de alcance general que no se contemplaban en la legislación electoral local. Esto es, ya que en el contenido de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, al no preverse o exigirse este requisito, el Instituto Electoral se aparta de su facultad reglamentaria, contraviniendo con ello los principios de legalidad, de reserva de ley, así como de subordinación jerárquica, declarando la Sala Superior insubsistente dicha exigencia. En ese sentido, y en virtud que la Sala Superior dejó insubsistente la porción normativa que refiere el requisito en cuestión, quedando dicha exigencia sin efecto alguno, por lo que ya no es necesario que el ciudadano Gerardo Peña Vilés anexe copia simple del anverso y reverso
de la credencial de elector de todos y cada uno de los ciudadanos que suscriben la cédula de respaldo. Y, aunado a lo anterior, es visible que al no ser necesario que el actor cumpla con ese requisito, no le acarrea sanción o perjuicio alguno, y se entiende que la insubsistencia de dicha exigencia se extiende a las demás disposiciones en las que recae ese requisito. En consecuencia, en el proyecto se propone revocar el oficio CME-AHO-12/2016 emitido por el presidente del Consejo Municipal Electoral de Ahome. Es la cuenta. Gracias, licenciada Ábalos. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea participar. Quedaría a espera de los comentarios. Adelante, magistrado Torres. Gracias, presidenta, magistrada. Quiero comentar que estoy a favor, en principio, del proyecto que presenta la ponencia a esta sesión plenaria. Nada más comentar que en un inicio mi postura era en el sentido de que este asunto debía sobreseerse y en consecuencia no entrar a fondo, dado que, como ya lo escuchamos con la lectura de la cuenta, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó una sentencia en la que declaró insubsistente y por tanto inexigible en nuestro estado el requisito consistente en la copia de la credencial del elector para votar de quienes apoyan a los candidatos independientes, y en consecuencia lo que estableció la autoridad responsable en el caso que nos ocupa quedó invalidado. Es por ello que en principio yo sentía que el asunto había quedado sin materia. Sin embargo, ante el hecho de que dicha sentencia de la Sala Superior no puede traer como consecuencia la revocación del oficio impugnado en esta causa, porque al no haber sido materia de aquella impugnación, creo que la manera que se decidió proyectar el asunto que nos ocupa fue lo más correcto. Es decir, considero que es lo más conveniente al analizar que los agravios y proponer al Pleno la revocación del oficio dictado por la presidencia del Consejo Municipal Electoral del municipio de Ahome era lo más conveniente. Así pues, creo que la propuesta de revocación de ese oficio es precisamente lo que corresponde en el caso de la campaña. Y llegado el momento, ya emitiré mi voto a favor del proyecto que nos presenta la ponencia. Es cuanto, ciudadanos, compañeros magistrados y magistradas. Gracias, magistrado Torres. ¿Alguna otra intervención? No habiendo más intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procedemos a votar el proyecto presentado, secretaria general, por lo que le pido tome el sentido de la votación del mismo. Con gusto, señora presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, a favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Con mi propuesta. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Como lo establecí, apoyo el proyecto. Magistrada Maisola Campos Montoya. A favor del proyecto. Magistrada Maleticia Montoya Gastelo. Con el proyecto. Hago constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución relativo al expediente del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano según expediente TESIN-06/2016 JDP ha sido aprobado. En consecuencia, en el relativo juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano según expediente TESIN 06/2016 JDP, se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano interpuestos por el ciudadano Gerardo Peña Vigués en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía y términos adecuados. Segundo, son fundados los agravios expresados por el recurrente de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de la presente sentencia, por lo que se revoca el acto impugnado. Oficio número CMEAHO-12/2016, de fecha 3 de febrero del 2016,
emitido por el presidente del Consejo Municipal Electoral de Ahome, mediante el cual da respuesta a la solicitud planteada por dicho ciudadano y señala que es necesario cumplir con el anexo de la copia simple de credencial por ambos lados, ya que es un requisito para llevar a cabo el registro de candidaturas independientes. Tercero, notifíquese en los términos de ley. Habiéndose agotado los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 2 de la tarde con 22 minutos del día 26 de febrero del 2016.